No se respeta a quien suplica, no se admira a quien intenta agradar, y casi nunca se honra a quien se explica demasiado. El respeto leal no se pide, se provoca. Maquiavelo entendió una verdad incómoda. La mayoría de personas no respetan la bondad, respetan la capacidad, respetan a quien puede actuar, a quien puede retirarse, a quien puede castigar, a quien puede ganar sin rogar. Puedes ser inteligente, talentoso, incluso noble, pero si no proyectas fuerza psicológica, te tratarán como opción secundaria. El respeto es una reacción biológica, no es un premio moral. Y cuando aprendes las reglas del poder, tu presencia cambia, tu voz pesa más, tus silencios se vuelven intimidantes, y las personas empiezan a medirte diferente. Estas son las 7 reglas de Maquiavelo para generar respeto máximo. No son consejos sociales, son leyes psicológicas. Y una vez las entiendas, jamás volverás a mirar a la gente igual. Regla 1. Nunca pidas respeto. La primera regla es brutal, pero simple. El respeto que se pide ya se perdió. En cuanto una persona dice, respétame, está confesando que no lo respetan. Y lo peor es que el cerebro humano detecta eso como debilidad. La gente mide estatus por señales, no por palabras. Quien busca aprobación transmite inseguridad. Quien necesita ser validado parece frágil. Y lo frágil no inspira respeto, inspira uso. Maquiavelo observó que los líderes que repetían su autoridad terminaban pareciendo vulnerables, como si estuvieran convenciendo, no gobernando. Pero el que actúa con calma, como si su posición fuera natural, impone sin gritar. El mundo no sigue al que exige, sigue al que no necesita. Aplicación práctica. Deja de justificarte. No expliques por qué mereces algo. No mendigues reconocimiento. Actúa como alguien que ya está en su lugar. Y cuando no pides nada, la gente empieza a darte todo. Regla 2. Domina tus emociones. La mayoría de personas cree que el poder está en hablar fuerte. Maquiavelo sabía que el verdadero poder está en no reaccionar. El control emocional es una señal de superioridad psicológica, porque demuestra que no eres esclavo del entorno, no eres esclavo del insulto, no eres esclavo de la presión. La gente reacciona impulsivamente, se ofenden rápido, se alteran por pequeñas cosas, discuten como si su vida dependiera de ello. Pero una persona que permanece serena en el caos genera algo inmediato, respeto instintivo. Porque si no te pueden mover emocionalmente, no te pueden controlar. Y aquí está la clave maquiavélica. Si alguien puede provocarte, ya te posee. Ya tiene un botón, ya tiene una cuerda que puede jalar cuando quiera. Por eso los líderes inestables pierden autoridad, porque se vuelven predecibles, manipulables, infantiles. La calma, en cambio, intimida, porque comunica que tienes dominio. Regla 3. Habla menos de lo necesario. Las palabras son un arma, pero si disparas todo el tiempo, te quedas sin munición. Maquiavelo entendió que el exceso de palabras revela demasiado. Tus intenciones, tus dudas, tus miedos, tu necesidad de agradar. Y la gente siempre está analizando más de lo que admite. Quien habla demasiado se expone, y quien se expone pierde misterio. Y cuando pierdes misterio, pierdes respeto. El silencio tiene un efecto psicológico. Obliga a los demás a llenar el vacío con sus suposiciones. Y normalmente, las suposiciones trabajan a favor del que calla, porque la mente humana teme lo que no entiende del todo. Además, hay un principio simple. Lo escaso se percibe valioso. Si alguien habla poco, cada palabra parece importante. Si alguien habla siempre, cada palabra parece barata. Por eso los hombres más influyentes de la historia no eran necesariamente los más elocuentes, sino los más selectivos. Aplicación práctica. Deja de llenar silencios por ansiedad. Aprende a pausar. Aprende a mirar. Aprende a escuchar sin interrumpir. Y cuando hables, que se note que lo pensaste.
porque las personas no respetan al que habla más, respetan al que habla cuando es necesario. Regla 4. Sé ligeramente impredecible. Una de las trampas más peligrosas es ser totalmente predecible, porque cuando la gente sabe exactamente cómo reaccionas, ya no te temen, ya te calculan, ya te manejan. La previsibilidad te vuelve domesticado. Maquiavelo observó que un gobernante que siempre actuaba igual era fácil de manipular. Sus enemigos sabían qué esperar, sus aliados se relajaban, su autoridad se volvía rutina. Pero cuando una persona introduce un margen de incertidumbre, el ambiente cambia. La gente se vuelve cautelosa, mide sus palabras, evita provocarte. No porque seas violento, sino porque no eres automático. Y lo automático no impone. La imprevisibilidad usada con inteligencia crea tensión psicológica, y la tensión psicológica genera respeto. Aplicación práctica. No siempre respondas igual. No siempre estés disponible. No siempre seas amable. No siempre seas frío. A veces, corta una conversación antes de tiempo. A veces, desaparece sin explicación. A veces, sé cordial. A veces, sé tajante. No por inmadurez, por estrategia. La complejidad crea autoridad. Regla 5. Construye una reputación de fortaleza. El respeto no nace de un solo acto, nace de una imagen repetida. Maquiavelo decía que un líder no solo debe ser fuerte, debe parecerlo, porque la percepción es poder. La gente no te trata según tu esencia, te trata según lo que crees que eres capaz de hacer. Tu reputación funciona como una sombra. Incluso cuando no estás presente, decide cómo hablan de ti, cómo te enfrentan, cómo te miden. Por eso la fortaleza debe ser visible. No hablo de fuerza física, hablo de firmeza, de límites, de consistencia, de consecuencias. Una persona sin reputación de dureza siempre será puesta a prueba. La gente respeta lo que podría lastimarlos, lo que podría dejarlos fuera, lo que podría vencerlos. Aplicación práctica. No amenaces, pero cumple límites. No expliques castigos, pero ejecútalos cuando sea necesario. No hagas drama, solo actúa. La reputación se construye con decisiones silenciosas, y cuando tu reputación habla por ti, ya no necesitas defenderte. Regla 6. Nunca parezcas necesitado. Esta regla es una de las más importantes, y también de las más ignoradas. La necesidad destruye el respeto. Cuando una persona se ve necesitada de atención, de afecto, de aprobación o de pertenencia, automáticamente pierde valor psicológico. No porque sea malo necesitar, sino porque el mundo interpreta la necesidad como dependencia, y la dependencia se percibe como debilidad. Maquiavelo entendía que el poder siempre está en quien puede irse, en quien no se aferra, en quien no suplica quedarse. La necesidad hace que aceptes migajas, hace que toleres faltas de respeto, hace que negocies tu dignidad por un poco de validación. Y la gente lo siente. Incluso si no lo dices, tu lenguaje corporal lo delata, tu forma de responder rápido, tu ansiedad por agradar, tu miedo a que te abandonen. Por eso hay personas que, aunque sean buenas, terminan siendo ignoradas, porque su energía comunica «te necesito». Y nadie respeta a alguien que se entrega sin resistencia. El respeto nace cuando tu presencia se percibe como elección, no como desesperación. Aplicación práctica. Aprende a retirarte. Aprende a decir no sin justificarte. Aprende a no rogar por respuestas. Aprende a no insistir donde no te valoran. Porque el día que dejas de necesitar, empiezas a imponer. Regla 7. Haz que la gente sienta consecuencias. Aquí está el núcleo real del respeto. La gente respeta lo que tiene peso, y el peso se llama consecuencia. Maquiavelo no hablaba de ser cruel por placer, hablaba de ser firme por supervivencia. Porque si tu entorno descubre que puede faltarte al respeto sin que ocurra nada, lo harán otra vez, y luego más fuerte. El ser humano aprende rápido una cosa: ¿qué puede hacer contigo?
Si toleras burlas, te verán como objeto de burla. Si toleras deslealtad, te verán como alguien que perdona todo. Si toleras desprecio, te verán como alguien que se queda aunque lo pisoteen. Y en ese punto ya no importa cuánto valores tengas por dentro. Ya te clasificaron. Pero cuando alguien cruza un límite y tú actúas sin drama, sin rabia, sin gritos, algo se instala en la mente de los demás. Cuidado. Y cuidado es una forma de respeto. No se trata de intimidar, se trata de no ser gratuito. La mayoría de personas cree que ser buena persona es soportar. Maquiavelo sabía que soportar demasiado te convierte en herramienta. El respeto se mantiene cuando los demás entienden que tus límites son reales. Aplicación práctica. Deja de advertir tanto. Deja de hablar tanto. El que amenaza mucho se vuelve inofensivo. El que actúa una sola vez se vuelve inolvidable. Si alguien te falta al respeto, retira tu presencia. Retira tu acceso. Retira tu confianza. No expliques, no negocies. La frialdad con la que cortas enseña más que 1000 discursos. Y cuando tus consecuencias son silenciosas, se vuelven temidas. Porque el castigo más poderoso no es el grito, es la ausencia. Ahora entiendes el patrón. No se trata de ser cruel, no se trata de ser arrogante, no se trata de volverte un villano. Se trata de dejar de ser fácil. Porque el respeto no llega cuando eres bueno, llega cuando eres sólido. Cuando no pides, cuando no reaccionas, cuando no hablas de más, cuando no eres predecible, cuando tu reputación impone, cuando no necesitas a nadie y cuando tus límites tienen consecuencias. La mayoría de personas nunca aprenderá esto. Van a vivir intentando agradar, intentando encajar, intentando ser aceptados. Y por eso siempre serán tratados como secundarios. Pero si aplicas estas reglas, tu vida cambia. Porque cuando la gente percibe poder en ti, te escuchan distinto, te miran distinto, te tratan distinto. No porque te quieran más, sino porque te respetan. Y cuando tienes respeto, ya no necesitas pedir nada. Si quieres dominar estas leyes psicológicas y aprender a moverte como alguien imposible de manipular, suscríbete. Porque lo que viene después no es motivación, es estrategia.